Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Vamos a dar inicio, esperando se encuentren muy bien, por lo que les solicitamos cerrar sus micrófonos y sus videos, a excepción del ponente y del coordinador, para obtener una mejor recepción en esta transmisión. Asimismo, quiero mencionarles que para realizar las preguntas, utilicen el chat y al finalizar tendremos una sesión para responderlas. Así como también les haremos llegar un link con una encuesta de satisfacción para que nos apoyen contestándola. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, les damos a ustedes la bienvenida a los seminarios internacionales virtuales del Grupo de Investigación de Terapias Innovadoras en Oftalmología y Ciencias Visuales. El tema de esta tarde es Alpha-1 Antitrypsin, a Potential Novel Therapy for Diabetic Retinopathy. Espero haberlo pronunciado bien. Me voy a permitir presentar al coordinador de este seminario. Él es el doctor Jorge Eugenio Valdés García. Él es médico cirujano oftalmólogo, maestro en ciencias médicas, cuenta con un doctorado en investigación clínica, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, académico titular de la Academia Mexicana de Cirugía y Chairman of Pan American Foundation of Ophthalmology, así como también cuenta con experiencia directiva en el sector salud. El doctor Jorge Eugenio Valdés García es actualmente decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, ANFEM, y líder del Grupo de Innovación e Investigación de Terapias Innovadoras en Oftalmología y Ciencias Visuales, así como presidente de MARC. Enseguida le cedo la palabra al doctor Jorge Eugenio Valdés García para que nos dé la introducción a este seminario. Adelante, doctor. Gracias, licenciada Margarita. Es un placer estar de nuevo con ustedes en estos seminarios que, aprovechando esta contingencia del COVID y que nos mantiene más o menos limitados, hemos ampliado el ámbito de acción y, bueno, los hicimos internacionales, agradeciéndole también a todos los profesores y en particular a nuestro buen amigo el doctor Juan Gallo que esté por acá. Nuestro grupo de investigación con enfoque estratégico en terapias innovadoras y ciencias visuales está constituido por unos 8 investigadores, más alumnos doctorales, alumnos de maestría, residentes y fellows. Y bueno, tenemos varias líneas de investigación, no crean que todo es cordia, para los que me conocen a mí. Hemos estado muy incluyentes, con grupos vulnerables como los retinólogos y la gente de retina, como hoy en la tarde. Bromeo un poco acá con la retina. No sé si tenemos la presentación para presentar al doctor Juan Gallo. Pero la verdad es un verdadero placer, más allá de que es un gran amigo y alguien muy generoso y que le agradezco que esté acá. Déjenme presentar formalmente al doctor Juan Gallo, médico concurrente al servicio de oftalmología del Hospital Leonardo Baigorría Rosario. También está en el Centro Privado de la Fundación Oftalmológica Argentina, Jorge Malgrán. Fue secretario ejecutivo del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Austral y secretario académico de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la misma universidad. Así también se ha desempeñado en algunas otras instituciones como posiciones de liderazgo. Es un investigador clínico consumado y concurrente en el Departamento de Oftalmología del Instituto Karolinska en Estocolmo, Suecia. Es también miembro de la Academia Americana. Es profesor de oftalmología de la Universidad Austral, del Hospital Universitario Austral. Es también investigador principal con ICET en Pilar, Buenos Aires, en Argentina. Y es uno de los poquísimos latinoamericanos que es fellow de Árbol, lo cual nos llena muchísimo de orgullo. Es alguien a quien le aprendemos constantemente, no solo en la materia propia de sus investigaciones, sino en la manera de ser un investigador. Juan, verdaderamente un placer tenerte por acá. Te cedo todo el escenario, es tuyo. Adelante, Juan. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por la presentación, Jorge. Voy a ver si puedo entonces subir la presentación. Ahí está. Ahí está, ¿no?
Sí, Bueno. nada más ponerla en full. Completa, en presentación completa. Ah, Si no, abajo en la pantallita, Abajo en la pantallita, doctor Gallo, abajo hay una en la pantallita. barra anaranjada, ahí. Ahí. ahí está. Ahí está Ahí perfecto. está, buenísimo. Ahí está. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a estas conferencias o no sé cómo le llaman ustedes, webinar le llamamos nosotros en Argentina. Creo que es una manera excelente de aprovechar el tiempo cuando el COVID-19 nos obliga a estar muy encerrados. Entonces, hoy yo voy a hablar sobre la alfa-1 antitripsina, como es una molécula que hemos estado estudiando durante 5 años en mi laboratorio. Hemos presentado varios de los trabajos que voy a mostrar ahora en ARBO, y también algunos de los resultados han sido publicados. Algunas diapositivas están escritas en inglés y otras en castellano. Les pido disculpas por eso, por supuesto yo voy a hablar en castellano. A ver, un segundo, que acá, ¿cómo puedo hacer? Pon tu cursor sobre la diapositiva y le puedes dar enter ahí, avanza o moverlo. Ahí está. Bueno, este es mi disclosure. Bien, como ustedes saben, la incidencia de la diabetes ha aumentado considerablemente en los últimos años. Esto se debe al incremento de la obesidad, también al aumento del sedentarismo, el estilo de vida, y a la dieta rica en grasas. Todo esto ha llevado a que nos encontremos también enfrente de una epidemia de diabetes, no solo de COVID-19. Les recomiendo mucho leer el reporte que ha sido recientemente publicado por el CDC este año. La diabetes es de dos tipos: tipo 1, que está constituido por el 10% de la población diabética, y tipo 2 por el 90% de la población. La complicación de la diabetes a nivel de la retina, que es la retinopatía diabética, es la primera causa de ceguera entre los 20 y 70 años. Es decir, que hoy vamos a hablar justamente de una enfermedad que causa mucha ceguera en todo el mundo. Esta enfermedad, la retinopatía diabética, es una enfermedad crónica que cursa con cambios degenerativos e inflamatorios, en la cual se involucran muchas vías moleculares de señalización. Y intervienen como factores de riesgo en esta enfermedad, factores de riesgo clínicos. En primer lugar, la duración de la diabetes, luego el control de la glucemia, la hipertensión arterial, la dislipidemia, la función renal y el embarazo. Pero hoy quería hacer foco especialmente en la duración de la diabetes, porque la retinopatía diabética no es una enfermedad de súbito desarrollo, sino es una enfermedad que los síntomas, los problemas que nos trae a nivel ocular ocurren recién después de muchos años. Entonces tenemos ahí toda una ventana de años en la cual los oftalmólogos en general lo que hacemos es ese control anual del fondo de ojo, quizás algún examen complementario más, pero no intervenimos directamente durante quizás varios años.
la terapia actual de la retinopatía diabética está focalizada en las etapas más severas de esta enfermedad. Cuando la enfermedad llega al estadio preproliferativo, entonces utilizamos ahí la fotocoagulación panretinal o también podemos utilizar antiangiogénicos. En el caso de edema macular, podemos utilizar también los antiangiogénicos y láser focal. En el caso de desprendimiento de retina, esto requiere cirugía vitrorretinal. Pero, claro, llegamos, por ejemplo, a este caso de edema macular después de bastantes años de desarrollo de la enfermedad. Lo mismo podríamos decir de estos casos, donde observamos en arriba a la izquierda, como se ven por la fluorescencia, varios microaneurismas. También vemos de abajo a la izquierda las cicatrices y los disparos de láser, y abajo y a la derecha, en cambio, una imagen típica que nos indica la presencia de neovasos. Aquí, en cambio, vemos ya un fondo de ojo en el cual ha sido fotocoagulado, con fotocoagulación a la derecha o con fotocoagulación focal a la izquierda. Y en este caso ya son casos en los cuales la enfermedad ha progresado más aún y observamos la presencia de neovasos a nivel del disco óptico y también en otros sectores de la retina. Pero entonces, ¿qué puede hacer el médico oftalmólogo antes de que la enfermedad alcance el estadio preproliferativo y o se presente un edema macular clínicamente significativo? Es un signo de interrogación, porque nosotros hasta el momento examinamos, controlamos, pero no intervenimos directamente. Y esa es la pregunta para la charla de hoy, donde voy a hacer la presentación de una posible terapia, pero esto es una pregunta amplia, porque se podría pensar en varias alternativas. ¿Por qué todavía no tenemos un tratamiento para lo que se conoce como la etapa temprana de la retinopatía diabética? Es que se ha investigado realmente muy poco con moléculas que podrían ser utilizadas en los estadios tempranos de esta enfermedad. Pero ahora, gracias a los avances moleculares y también en medicina regenerativa, quizás todos estos nuevos conocimientos nos podrían ayudar a planificar una estrategia de investigación y desarrollo para lograr conseguir un tratamiento para la retinopatía diabética en sus estadios iniciales. Además, contamos actualmente con el OCT, un medio extraordinario que nos ha revolucionado la oftalmología, especialmente lo que nos dedicamos a retina, poder tener casi como una histología de la retina a través de un medio no invasivo. Y de este modo es posible ver
podemos examinar mejor cada una de las capas. También a través del OCTA Geography podríamos ver mucho mejor y de manera no invasiva cómo están los vasos en la retina. Podemos también distinguir entre los vasos que pertenecen a la coroide y aquellos que pertenecen a la retina, y también podemos distinguir entre aquellos que pertenecen al plexo superficial o al plexo profundo de la retina. Cuando hablamos de retinopatía diabética, necesitamos recordar que esta es una enfermedad neurovascular. Se habla de la Neurovascular Unit, porque está compuesta por elementos pertenecientes al tejido neural, al sistema nervioso, y también por elementos que forman parte de la microvasculatura. Antiguamente se conocía más a esta enfermedad como una microangiopatía o una enfermedad microvascular, pero realmente después de los últimos 15, 20 años necesitamos hablar de que se trata de una enfermedad neurovascular. Y entonces nosotros hemos estado estudiando durante casi 5 años esta molécula, que es la alfa-1 antitripsina. Es una molécula endógena, es decir, que la tenemos en nuestro organismo, una molécula que tiene propiedades antiinflamatorias, es una proteína que se produce fundamentalmente en el hígado, aunque también la produce en algunas partes del pulmón. Tiene como objetivo, por lo menos lo que se sabía hasta hace unos años atrás, sobre todo proteger a los pulmones de la elastasa de los neutrófilos. Esta elastasa es una enzima que normalmente digiere las células dañadas o ya viejas y promueve la cicatrización en el pulmón. Hay una enfermedad genética que es la alfa-1 antitripsina, alpha-1 antitrypsin deficiency, que es una enfermedad hereditaria que resulta en efectos serios a nivel del pulmón y también a nivel del hígado. El tratamiento de esta enfermedad es justamente con la alfa-1 antitripsina. Esta sustancia digamos que se vende, se consigue en el mercado, podríamos decir, a través de 4 o 5 empresas importantes, la mayoría multinacionales, que la extraen de la sangre. Bien. Tiene también la alfa-1 antitripsina un efecto inmunomodulador. Es reconocida desde hace poco tiempo como un agente inmunomodulador que se la utiliza también en las enfermedades autoinmunes, en trasplantes, y también empiezan a utilizarla en algunas enfermedades que cursan con neuroinflamación. Se ha encontrado que la alfa-1 antitripsina tiene una asociación negativa entre niveles de esta sustancia y la gravedad de enfermedades inflamatorias, como se pueden ver en la diabetes autoinmune, en el HIV, en la hepatitis C.
También se ha visto que la alfa-1 antitripsina puede modular la respuesta inmunológica, facilitando la polarización de macrófagos a perfiles de tipo M2. Y actualmente, además de utilizar la alfa-1 antitripsina para la enfermedad genética de déficit de esta sustancia, también se la utiliza en pacientes con enfisema pulmonar crónico. Nosotros hace 5 años aproximadamente publicamos un artículo titulado Diabetic Retinopathy, Could the Alpha-1 Antitrypsin be a Therapeutic Option? Este review article nos permitió profundizar y conocer mucho mejor los mecanismos en los cuales se involucra esta molécula. No los quiero asustar, pero simplemente para que ustedes vean, estas son las vías en las cuales está involucrada la alfa-1 antitripsina. Como ustedes podrán observar, se trata de vías que nos suenan familiares. La alfa-1 antitripsina interviene en la apoptosis a través de inhibiendo a las caspasas, también interviene en la producción del óxido nítrico, interviene sobre todo inhibiendo la activación de NFKB, TNF-alfa, también a las metaloproteinasas, y ustedes ven también cómo, yendo más barranca abajo, río abajo, también llega a alguien conocido por todos los oftalmólogos, que es el VEGF. Entonces, nos pareció realmente una molécula muy interesante para estudiar y ver si lográbamos de alguna manera incorporarla a la oftalmología, por supuesto, en primer lugar, la oftalmología experimental, como estamos actualmente. Ustedes fíjense que en esta diapositiva podrán ver cómo con las vías que nosotros recién señalamos, la alfa-1 antitripsina influye en las células endoteliales, en los pericitos, en los polimorfonucleares, en los macrófagos. Entonces, nos pareció realmente muy interesante ver, bueno, ahí también están, por supuesto, las células de Müller y todos esos procesos de proliferación, de apoptosis, etcétera, donde también de algún modo interviene. Entonces aquí nos alegramos mucho al ver que la alfa-1 antitripsina puede inhibir las caspasas y lógicamente esto tendría un efecto beneficioso en la patogénesis de la retinopatía diabética. También a través de la inhibición de proteasas puede disminuir la remodelación de la matriz extracelular y realmente nos parecía muy interesante utilizarla en una estrategia para prevenir o al menos enlentecer, dificultar la progresión de la retinopatía diabética. Luego de profundizar entonces en esta molécula y ver cómo interactuaba en distintos organismos y cómo se la utiliza en varias especialidades, decidimos comenzar una investigación.
una investigación que fue publicada en Experimental Eye Research en el año 2018 bajo el título Alpha-1 Antitrypsin Ameliorates Inflammation and Neurodegeneration in the Diabetic Mouse Retina. En este estudio utilizamos un modelo animal de ratones diabéticos, inducidos químicamente, ratones diabéticos de 6 a 8 semanas de vida, que recibieron 2 inyecciones de 100 miligramos por kilo de streptozotocina, separados por 48 horas, y luego, una vez que fueron declarados ya diabéticos, durante 8 años fueron tratados con 2 miligramos por kilo de alfa-1 antitrypsina utilizando la vía intraperitoneal. Es decir, que estos ratones fueron sacrificados a la semana 8 de diabetes. ¿Qué encontramos nosotros? Bueno, lo primero que encontramos fue que la alfa-1 antitrypsina retrasa la pérdida de células ganglionares en los animales diabéticos. Este es un hecho muy conocido, que aparece en muchos trabajos, pero ustedes pueden fijarse abajo, donde está la estadística, cómo hay realmente una clara disminución del número de células ganglionares en los diabéticos, tanto en la parte central como en la periferia, pero esto no ocurre con aquellos que fueron tratados con alfa-1 antitrypsina. Y la diferencia es estadísticamente significativa. También vimos, un poco como consecuencia de lo anterior, que la administración intraperitoneal de alfa-1 antitrypsina retrasa el afinamiento retinal. Ustedes pueden ver en la foto de la izquierda las diferencias entre las retinas, y también a nivel de la retina central, en la foto de la derecha, como hay una clara diferencia entre las diabéticas y controles y diabéticos con alfa-1 antitrypsina. También queda muy claro en el gráfico cómo sobre todo lo que más disminuye en el grosor de la retina es la parte que podríamos denominar interna de la retina. Siguiendo con esta investigación, evaluamos el efecto de la alfa-1 antitrypsina sobre los niveles de TNF-alfa en retina y en suero. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que tenía un efecto antiinflamatorio? Y nos encontramos con que los animales diabéticos presentaron valores de TNF-alfa significativamente mayores respecto al grupo control, tanto en retina como en suero. Y como aquellos que recibieron el tratamiento, aquellos ratones diabéticos con alfa-1 antitrypsina, redujeron claramente los niveles de TNF-alfa. Ustedes lo pueden observar ahí en los gráficos de abajo, tanto en suero como en la retina. Creo que no hace falta explicar la importancia que tiene el TNF-alfa en el desarrollo de la retinopatía diabética. También
nos interesamos en analizar la expresión de la enzima de isoforma inducible de la sintasa del óxido nítrico. Se observaron aumentados los niveles proteicos de INOS en los animales del grupo diabéticos, mientras que los animales diabéticos tratados con alfa-1 antitripsina presentaban niveles similares al control, a los animales sanos. Ahí pueden ver también los Western blot. Bien, en la introducción yo había comentado que en algunos trabajos se manifestaba que la alfa-1 antitripsina podría modular, ¿no?, el perfil de los macrófagos que se pueden polarizar hacia un lado que se denominan M1, proinflamatorios, o M2, que son los que van a resolver, podríamos decir, la inflamación. Aquellos tipo M2 se caracterizan por por poder ser identificados por la arginasa y también por otro marcador que es CD206, como pueden observar en la foto, mientras que los M1 son sobre todo ricos en, expresan sobre todo la INOS. Bien. Creo que también ustedes de esta foto recuerden que este marcador, el F480, sirve justamente para identificar a los macrófagos. Seguimos. Entonces, ¿cuál fue el efecto de la alfa-1 antitripsina en el perfil inmunológico de los macrófagos de la retina? Observamos un mayor número de células doble positivas, como recién les decía, positivas a F480 y positivas a CD206 en los animales diabéticos tratados con alfa-1 antitripsina respecto de los diabéticos. Es decir, que esta información nos está hablando de que estos macrófagos tenían una polarización hacia los M2. Y en esta otra diapositiva creo que tenemos los resultados complementarios, porque ustedes se acuerdan que yo comenté que por un lado el F4/80 sirve para marcar los macrófagos. Y es interesante ver cómo, aquí en este gráfico de la izquierda, cómo hay una mayor expresión de células de macrófagos F480 en diabéticos, en los dos grupos, tanto en tratados como en no tratados. Y además vemos que hay una mayor expresión de INOS en el grupo diabético, aquí en este gráfico del medio. De alguna manera esto nos habla de que esos macrófagos tenían un perfil de M1. Y fíjense justo cómo en esta otra, al evaluar la arginasa 1, los diabéticos, esta está aumentada en aquellos tratados. Es decir, que con los resultados de la diapositiva anterior y con esta, bueno, tenemos resultados bastante contundentes acerca de la polarización de los macrófagos hacia M2
en animales tratados con alfa-1 antitripsina. Entonces, para resumir este trabajo, ustedes vieron que, por un lado, hemos observado cómo hay una reducción de la pérdida de células ganglionares de la retina. Esto también nos llevó a observar una reducción del afinamiento retinal y una reducción de TNF-alfa, tanto a nivel sistémico como a nivel de la retina. Y por último, también podemos decir que la alfa-1 antitripsina, por lo menos en esta investigación hecha en ratones diabéticos, pudo sí modular los macrófagos y llevarlos hacia una polarización M2. Bien, seguimos. Una vez que terminamos eso, seguimos trabajando, pero esta vez tratando de elucidar algunos mecanismos de acción de la alfa-1 antitripsina. Y para eso utilizamos un modelo in vitro de retinopatía diabética. Estos resultados fueron publicados en PLOS ONE en febrero de este año. Este modelo in vitro de células, es una línea celular humana de las ARPI-19 expuestas a altos niveles de glucosa. Nosotros cultivamos estas células, las dividimos en 4 grupos. Un grupo control con baja glucosa y otro grupo control también con baja glucosa y tratado con alfa-1 antitripsina con 4.5 miligramos por mililitros, y 2 grupos más con alta glucosa, uno con tratado y otro sin tratamiento. No, me parece que me he ido para... Vamos a seguir así. Entonces, lo primero que vimos es que la viabilidad celular estaba conservada. Ustedes pueden observar aquí los resultados del ensayo de viabilidad utilizando el MTT. También estas imágenes utilizando estos marcadores EB y AO nos permiten ver si hay o no células apoptóticas. No se encontraron células apoptóticas, y además también se analizó en el cultivo celular estos 2 genes que son proapoptóticos, y ustedes podrán observar cómo como no está aumentado para nada el grupo donde hay un signo más positivo, que son las células expuestas a alta glucemia y tratadas con alfa-1 antitripsina. Por otro lado, nos fuimos a ver cómo estaba la expresión de NF-κB y también sus blancos relacionados con
esta vía inflamatoria, que son INOS y TNF-alfa. Voy directamente a los resultados. Ustedes ven cómo hay claramente una diferencia entre el tratado con alfa-1 antitripsina y el no tratado en los grupos diabéticos. Lo mismo, con el INOS pasa lo mismo, está disminuido, y también encontramos un resultado similar respecto al TNF-alfa. Bien, sé que esto es un poquito quizás tedioso, pesado para los clínicos, pero aquí podemos ver también imágenes de estas moléculas que forman parte de la vida del NFKB, y ustedes verán cómo este es el receptor de transglutaminasa 2, como también está el grupo tratado diabético con una diferencia significativamente menor al diabético sin tratado. Lo mismo ocurre con el FKB, con el TNF-alfa. Esta es la expresión proteica de estas moléculas. Lo mismo ocurre con el AKT o proteína quinasa 2, también llamada, y de manera similar encontramos también esto en el receptor del FGF, que interviene en la inflamación y también en la angiogénesis, quizás muy conocida por los que nos dedicamos a retina. Bien, y ahora vamos a ver otro resultado muy interesante, la conexina. La conexina es esta molécula que interviene en las gap junction, que tiene tanta importancia también en el desarrollo del edema macular diabético. Se imaginan que para las células del epitelio pigmentario es muy importante, ¿no?, esta molécula. Y ustedes fíjense cómo también aquí también hay una diferencia entre el que recibió o no recibió alfa-1 antitripsina. Y ya terminando, para no cansarlos, pueden ver cómo la alfa-1 antitripsina también interviene en la mTOR, rapamycina, la vía de la rapamycina, blancos de esta vía, como es la caderina y el hypoxia-induced factor 1. Ustedes pueden observar cómo este factor está disminuido aquí al ser tratado el grupo diabético con alfa-1 antitripsina, y al revés, la caderina, no sé si se ve, bueno, yo lo tengo tapado por la foto, pero que está incrementada la decaderina, que tiene un efecto, digamos, positivo, es un efecto importantísimo en células epiteliales, bueno, como las células del epitelio pigmentario de la retina, para mantener una cierta, digamos, estructura, y también en las vías de señalización. Bueno, esto lo vamos a pasar rápido. Y para resumir, simplemente ustedes vean cómo a través de esta investigación que hemos hecho in vitro se ha podido demostrar cómo la alfa-1 antitripsina interviene en un montón de vías de señalización que
se activan cuando las células están expuestas a alta glucosa. Bien. Aquí están, digamos, todas las que hemos nombrado anteriormente, pero que las teníamos como una posibilidad. Ahora ya tenemos datos concretos de que sí, además de lo que nos dicen otros investigadores, de lo que ocurre en el pulmón o en otros órganos, también algo muy similar ocurre a nivel de la retina. Bien, es también muy importante recordar que varios de estas vías que nosotros acabamos de nombrar, sobre todo el mTOR, la cateo, proteinquinasa y la NF-κB, estas vías intervienen en el proceso degenerativo y apoptosis de las células ganglionares de la retina. Es decir, que esto es realmente un aspecto muy interesante a tener en cuenta. Por ese motivo, también publicamos un review article donde quisimos focalizarnos en los mecanismos que están detrás de la pérdida de células ganglionares, y también hablamos de posibles terapéuticas, entre ellas la alfa-1 antitripsina. Bien, y ya terminando y resumiendo, la alfa-1 antitripsina entonces es capaz de inhibir moléculas proinflamatorias muy importantes como el NF-κB o el TNF-alfa. Parecería que tiene un rol protector en la retinopatía diabética como resultado de sus múltiples actividades y sus propiedades antiinflamatorias, y podría ser utilizada, por lo menos en el caso nuestro, sobre todo para las etapas tempranas, pero quizás también podría ser utilizada en etapas avanzadas de la enfermedad. ¿Qué vamos a hacer en el futuro? ¿Cómo seguir? Bueno, por un lado, hemos ya desarrollado varias etapas de desarrollo preclínico. Por el otro, quedan pendientes estudiar más a fondo la vía de administración. Estamos tratando de que la vía de administración sea subconjuntival, pero esto requiere estudiar la permeabilidad escleral, ver si la molécula puede realmente penetrar sin inconvenientes, y también nos hemos propuesto elaborar un sistema de drug delivery de liberación controlada por vía transescleral, sobre todo para poder utilizar esta droga de manera poco invasiva en la retinopatía diabética leve y moderada. Y después de eso también vamos a hacer un ensayo clínico para evaluar la funcionalidad de la alfa-1 antitripsina en plasma de pacientes diabéticos con y sin retinopatía. En realidad no se ha estudiado todavía si la funcionalidad es adecuada o no en los pacientes diabéticos. Sí, se ha visto que cuantitativamente no hay diferencias, pero necesitamos también evaluar la funcionalidad, es clave por todo el proceso de glicolización, etc. Y posteriormente, bueno, intentaremos ya empezar estudios clínicos de fase 1. Bueno, por último, quiero agradecer a aquellos que financiaron estas investigaciones, el Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación, también a través de un subsidio, a Grifols, Sociedad Anónima de Barcelona, al Instituto de Investigaciones en Medicina Translacional, el Instituto de Doble Dependencia, el CONICET y de la Universidad Austral, y ahí en esa foto pueden ver
a los integrantes del, bueno, que nosotros llamamos Nanomedicine and Vision Lab, con Constanza Potilinsky, que es una de las que más ha trabajado en estos experimentos. Valeria Loren, que se incorporó el año pasado, pobre no está en la foto, Federico Longo Jimeno, Emiliano López, Gustavo Ortiz, que ahora está haciendo un postdoc en Estados Unidos, y yo. Bueno, muchísimas gracias. Esa es la foto de nuestro hospital hace casi 10 años atrás o más, cuando cayó una nevada en Buenos Aires, realmente algo muy raro, quedó esta foto para la historia. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Oye, nos da tiempo para un par de preguntas que hace por acá Isabel Molina. Dice, la administración del medicamento, en caso de proceder en los siguientes pasos de la investigación, ¿lo piensa sistémico o local? Dice, porque al actuar sobre las mismas vías que muchos inmunosupresores, no se temen los efectos indeseados como los que se tiene, por ejemplo, con la ciclosporina en pacientes inmunosuprimidos, grupo al que pertenecen los diabéticos. Sí, bueno, muy buena pregunta. Estamos intentando que la vía de administración sea local, es decir, a nivel ocular y que sea subconjuntival. Pero no hay que descartar que en algunos casos sea también por vía sistémica. Acá nosotros nos encontramos con una ventaja, que esta es una molécula que, primero, nosotros la tenemos todos ya en nuestro organismo, y además está comercializada. Es decir, que se conoce muy bien la farmacodinamia y la farmacocinética. Se conocen cuáles son los niveles, las concentraciones en plasma, digamos, que no son tóxicas. Entonces, pienso que tenemos unas ciertas ventajas. Vamos a ver cómo podemos avanzar. Buenísimo. Pues muy bien, estamos justos en tiempo, veo que no más preguntas por acá. Juan, muchísimas gracias, ha sido muy ilustrativo, sobre todo ver este tema de investigación, muy ligado a la parte de la clínica, muy orientado a la solución de problema muy concreto, pero sí partiendo desde estas bases translacionales. Muchísimas gracias por estar por acá. Licenciada Margarita, si usted quiere hacer el cierre, por favor. Muchas gracias, doctor Valdés. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, les agradecemos a todos por su participación, muy especial al doctor Juan Gallo por habernos ilustrado con esta información internacional, a nivel internacional, y que haya sido para todos muy interesante también. Agradecemos a todos y los esperamos la próxima sesión, el próximo jueves. Estén atentos, por favor, a nuestras redes sociales para participar en el siguiente seminario. Y asimismo, recuerden contestar la encuesta de satisfacción. Para nosotros es muy importante para poderlos apoyar con los temas que son de interés para todos ustedes. Que pasen muy buenas tardes. Muchas gracias a todos.